Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la cuarta temporada de Edubim te invita a leer. En un año con muchas complejidades, seguimos publicando libros y eso es motivo para celebrar. En este 2024 implementamos una nueva modalidad de impresión, venta y distribución de libros. Este sistema nos permite que la publicación sea sostenible y para eso apostamos a la vía e-commerce desde la web www.edubim.com.ar a través de las preventas exclusivas y la asociación con librerías específicas. Este 2024 también trajo consigo un reconocimiento muy especial. Fuimos galardonados con el premio Conex de Platino en la categoría Labor Editorial, compartiendo el reconocimiento con la editorial Ampersand. Las buenas noticias no terminan y antes de compartir el último lanzamiento y entrevista de este año, queremos contarles que reabrimos las librerías universitarias en Villa María y Córdoba Capital. La sede de Librería Universitaria Edith Vera en Villa María está ubicada ahora en Boulevard España 210 en el edificio del Centro Integrado de Medios de la Universidad Nacional de Villa María. Mientras que la Librería Universitaria de Córdoba fue rebautizada bajo el nombre de Glauce Baldovín. La nueva sede es en el patio de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En Edubim tenemos muchas historias para contarte sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Terminamos este año con el lanzamiento de un nuevo tomo de Historia Feminista de la Literatura Argentina, un proyecto coordinado por Nora Domínguez, Laura Arnés y María José Punte, que se propone aglomerar la pluralidad de miradas en los textos de escritoras y una relectura crítica con perspectiva feminista. El nuevo tomo en ver la luz se titula Fronteras de la Literatura, Lenguajes, Géneros y Transmedialidad, y es coordinado por Claudia Torre y Paula Bertúa. Conversamos con Claudia Torre, doctora en Letras por la UBA, sobre este tomo. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Bienvenida, Claudia, a Edubim te invita a leer. ¿Cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta charla que vamos a tener. Un placer, un gusto, una alegría también que ya sale el tomo. Sí, para nosotros también es una alegría muy grande poder compartir un nuevo tomo de este gran proyecto que es Historia Feminista de la Literatura Argentina. Y quería empezar por preguntarte cómo fue pensado y organizado este tomo, porque tiene la particularidad de no hablar estrictamente o directamente de literatura. Bueno, este tomo, bueno, como se pueden imaginar quienes nos escuchan, al tratarse de un tomo, es una parte de un proyecto mayor, que es, bueno, la Historia Feminista de la Literatura Argentina, que está publicando Edubim, y se trata de una obra que son 6 tomos, 3 de los cuales son cronológicos. Entonces hay un tomo siglo XXI, que es el primero que salió, un tomo siglo XIX, que es el segundo que salió, un tomo siglo XX, y después vienen 2 tomos temáticos y un glosario. Y este es uno de los tomos que justamente la característica que tiene es no abordar el tema y el concepto que trabaja el proyecto desde una cronología, ¿sí? Nosotros tenemos materiales del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, incluso del siglo XVIII. Y la idea es, como el título lo dice, el título es Fronteras de la Literatura y apunta justamente
a pensar el modo como la literatura se convierte en un objeto poroso en el momento en el que se relaciona, se interlocuciona con otros lenguajes artísticos y culturales. Entonces, ya la literatura deja de ser, digamos, deja de poder pensarse como algo muy institucional o que alude siempre a lo canónico o que tiene, digamos, una forma muy definida y empieza un objeto que se vuelve poroso, ¿no es cierto? Poroso, híbrido y también informe, en el sentido de que se transforma permanentemente, se traviste, se transdisciplina también. Y entonces, bueno, nosotros buscamos eso, ¿no? Es un tomo que, que puede resultar extraño por ahí. Siempre estos días nos preguntábamos con Paula Bertúa, mi colega con quien hemos trabajado en este tomo, ya viéndolo ya terminado y con la colaboración de tanta gente durante tantos años, y pensábamos que podía resultar un objeto extraño, ¿no? Porque como vos dijiste al principio, no se trata de un abordaje estrictamente literario o hacia la literatura como un objeto nítido, sino más bien a esas fronteras, a esas proximidades, esas cercanías que tienen los estudios literarios, en general no solo la literatura en sí misma, la ficción, digamos, sino los estudios literarios con otros lenguajes, ¿no? Así que esto, bueno, es esa búsqueda, decidimos a partir de la propuesta que nos hacía todo el proyecto, en la coordinación de Nora Domínguez, de Laura Arnés, de María José Punte, estuvimos a cargo de pensar este tema, ¿no? El tema de los lenguajes, de las fronteras que hay entre los lenguajes, de todos los géneros sexuales, sociales, literarios, ¿no? Y también del concepto de transmedialidad que está en el título. Claudia, se menciona en la introducción que se trata de trabajos que indagan en sonidos, visualidades, culturas populares, medios de comunicación, y me gustaría que podamos entrar un poquito más en detalle sobre estos objetos culturales que ustedes abordan, si pudiéramos, comentar cuáles son algunos de esos objetos que ustedes abordan, como por ejemplo, pienso en tu artículo que vos escribiste, que vos elaboraste, en relación a Doña Petrona, por ejemplo, ¿no? Muy curioso, porque como bien decías al comienzo, esta idea de no la literatura canónica, no esta cosa bien definida, sino un objeto cultural, mediático, televisivo y también llevado al papel, como fue, por ejemplo, las recetas de Doña Petrona. Bueno, sí, dos cosas se me vienen para poder contestar tu pregunta. Una es que este proyecto es una historia feminista de la literatura argentina y no una historia de la literatura feminista, ¿no? Pensar en esa diferencia es muy importante, porque, digamos, nosotros francamente no sabríamos decir qué cosa podría ser la literatura feminista, aunque a veces podemos usar ese término, pero eso designaría algo que en realidad no es lo que estamos observando. Sí, podemos pensar una historia feminista de la literatura, y en ese sentido, el punto acá, lo nuclear, está en la perspectiva, no en el tema, ¿sí? Entonces vos decís, Doña Petrona. Doña Petrona no parece ser, una escritora canónica o vanguardista o lo que fuere el lugar que ocupare en un canon, por ejemplo, nacional, ¿no? Sin embargo, las recetas de Doña Petrona, y no solo las recetas publicadas en su libro, sino las recetas que fueron también estuvieron en radio, en televisión, en performance en la ciudad, en conversaciones telefónicas, en oralidades diversas, en visualidades diversas, fotografías, toda esa narratividad transmedial, ¿no? que atraviesa muchos formatos, hace que de pronto ese recetario se convierta en un objeto muy atractivo para ser pensado desde una historia feminista, no como literatura feminista, sino desde una perspectiva feminista. Y entonces, si lo abordamos desde esa perspectiva,
es muchísimo lo que nos puede decir un recetario como ese. Por eso nuestros materiales pueden resultar a veces medio extraños, ¿no? Medio absurdos inclusive, o novedosos, si querés, en el mejor de los casos. Pero esa es nuestra intención, digamos, ¿no? Ir hacia esas cosas que digamos, a las cuales que tienen un grado de transformación permanente y que van operando en la cultura de una manera más anfibia, ¿no? No tan directa, no tan cristalizada. Y entonces ahí es donde podemos decir cosas, no podemos pensar cosas. Y nosotros justamente al pensar cuáles eran los lenguajes con los que la literatura dialoga, nos abrimos a muchas cosas y justamente pensábamos en el concepto del devenir, ¿no? Del devenir de Leuciano, ¿no? Es decir, ¿en qué deviene este objeto, ¿no? Este objeto que llamamos recetario. Por otra parte, bueno, doña Petrona fue una mujer, una cocinera muy popular, muy conocida, pero no es la única en la literatura. Y también no es el único estilo. Y entonces encontramos que eso que sucede con doña Petrona también sucedía con Juana Manuela Gorriti, o sucede cuando Samantha Schweblin en su obra refiere un escenario distópico y una forma de comer, o cuando las crónicas de los antiguos navegantes hablaban del hambre, ¿no? Entonces todo ese lenguaje que tiene a través de formatos muy diversos y épocas muy diversas, está diciendo algo, y ese algo que dice nos interesa acercarnos. Entonces nosotros pensamos en eso que deviene, ¿no? Y en el devenir el movimiento es muy diverso. Entonces, una vez que juntamos todos esos materiales, y acá permitime, Camila, contarte que estamos muy contentas y muy también agradecidas con las autoras y los autores que forman parte del tomo como colaboradores, porque han escrito, porque han sido entrevistados, porque nos han cedido textos publicados de distinta índole. Y vemos en esas búsquedas, en las distintas áreas a las que pertenecen, que esa reflexión que están haciendo es la que suma a nuestro tomo. O sea, nosotros no simplemente también escribimos, pero simplemente coordinamos toda esa reflexión, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ahí vimos que estábamos trabajando con objetos escritos, que referían teoría, que referían métodos, políticas y activismos. Y entonces pensamos en una preposición que nos ligara a esos materiales, ¿no? Y esa preposición fue Asia. Por eso el tomo está dividido en 4 zonas, digamos, que va agrupando, digamos, esas interacciones que la literatura tiene, ¿no? Entonces, hacia la teoría, los métodos, la política y los activismos. Después pensamos también en todo el tipo de visualidades y gráficas que acompaña la literatura. Entonces dijimos desde las visualidades y las gráficas. Pensamos también en la preposición con para pensar formas de vida, arte y medios. Y por último terminamos con un ¿no? Para puestas en escena, ¿no? Y hay cine, teatro, performance. Entonces, por último, el tomo tiene también una coda, que es un artículo muy, muy hermoso que escribió Nora Domínguez sobre algo que también atraviesa todas estas cosas de las que estamos hablando, que es el arte de la amistad, y que es su amistad con la queridísima Ana Amado. Entonces, también esa historia de esa amistad es parte de una reflexión como esta. Entonces ahí tenemos, digamos, todas las colaboraciones, ¿no? Desde las subjetividades, la relación entre escribir, copiar y filmar, los sentidos del silencio en los archivos, el montaje, el archivo y la especulación en el archivo de la memoria trans, ¿no? Uno de los artículos de esta primera zona. Las literaturas inespecíficas, los devenires del espacio biográfico. Cuando hablamos desde visualidades y gráficas,
Ahí hablamos de museos feministas, quiero decir, hablan cada una de las autoras, ¿no? De las fotopoéticas, de los archivos y las enciclopedias, de las revistas ilustradas, de la literatura y de la crítica de arte, de las industrias culturales y el muralismo, de la literatura infantil, libro que está en los murales, de los grafitis, digamos, en las paredes, mejor dicho, eh, y también sobre obras que refieren estas mismas cosas, como por ejemplo el trabajo que hace Graciela Esperanza sobre la obra de Liliana Porter. Y cuando decimos con formas de vida, artes y medios, bueno, ahí entran justamente la música, eh, la poesía con sus devenires urbanos, el tema del SIDA y de cómo impacta, digamos, el discurso de la salud y de la enfermedad en las narrativas culturales. Eh, bueno, la cocina, que me preguntabas por el artículo de cocina, los retratos de época. Hay un artículo de Adriana Amante sobre las sarmientas, ¿no? Que termina, digamos, mostrando justamente ese sarmiento travestido que es un cuadro que hizo Martín Corricho, que está en el secundario trans de la ciudad de Buenos Aires, acá en el barrio Chacarita, ¿no? El Mochacelis. Las figuras de la gestión cultural, ¿no? Como Blackie, un trabajo, un libro muy, muy lindo del que nos dieron un fragmento su autora, Inde Pomeraniec. Hay una entrevista a Gabriela Comte, que es editora, música, y que cruza, digamos, esos lenguajes, cantante también. Y también sobre la literatura humorística, ¿no? De Maitena, Mora Sarkis, etc. Y cuando hablamos de puestas en escena, justamente son las mujeres que danzan, las artistas que hacen, las artistas pioneras de la danza vanguardista en la Argentina, las mujeres performers, los trabajos de las guionistas de cine, ¿no? En la modernización del cine argentino, sobre todo, las formas de escribir cine, el teatro y todo el impacto que tiene en el teatro actual, los discursos del feminismo y los discursos del género, el biodrama, Néstor Perlonger y su derivas y mapas, ¿no? Así como la poesía digital. Entonces, más o menos traté así muy rápidamente de contarte ese contenido que, por supuesto, no se hace. Bueno, invitamos, por supuesto, a la lectura, pero todo eso nos llevó a ver, digamos, este conjunto muy heterogéneo, pero que, bueno, buscamos justamente, como decimos hacia el final del prólogo, una zona de cercanía, ¿no es cierto? Sí, creo que quedó bien clara y bien delimitada esta cartografía, digamos, de diferentes zonas y objetos culturales en los que ustedes han podido indagar, reflexionar desde una perspectiva feminista. Y también destacan en la introducción algo que me parece bastante atinado, que es esta idea de lenguajes en colaboración, algo que propone Paola Cortés Roca, una de las autoras de uno de los artículos. Y me parece que es una buena forma de definir o de pensar también el contenido de este tomo de historia feminista de la literatura argentina, ¿no? No pensar los asuntos como por separado, sino justamente estos lenguajes artísticos en colaboración para poder mirar con una lupa crítica todos estos objetos que en definitiva se nutren y se colaboran entre cada uno de ellos, digamos. Claro, digamos, cuando se juntan dos lenguajes, el objeto ya es otro, ¿no es cierto? Esto es lo que podemos ver y que también aprendimos leyendo los trabajos de nuestras autoras, ¿no? Uno dice, bueno, una ilustradora infantil o un libro con fotografías, ¿no? Escrito, pero que también contiene fotografías, no es
justamente un libro con fotografías, es otra cosa, ¿no? Ya hay ahí otra forma de interlocucionar, otra hibridez, ¿no? Y entonces las preguntas son otras, lo que deja es otra cosa. También muchas trabajaban la cuestión de lo subsidiario, ¿no? De cómo a veces un lenguaje fue leído como subsidiario del otro, entonces, bueno, quedaba todo medio resuelto, porque, bueno, el más importante es la literatura o es el otro lenguaje en el que devino, ¿no? Pero no se agotaría ahí la explicación, ¿no? Porque justamente en ese devenir, en esa transformación, ¿no? Acá por eso en el título la palabra transmedialidad es clave, ¿no? Porque en esa transmedialidad se juega algo, ¿no? Es algo que se juega en la interfase, ¿no? No se juega en una o en otra cosa, sino en esa frontera que, como ya sabemos, incluso cuando hablamos geográficamente o históricamente de las fronteras, sabemos que no se trata de una línea, ¿no? Que separa una cosa de otra, sino que se trata de un espacio per se. Entonces, ese es el espacio, digamos, que es un tercer espacio, digamos, ¿no? No es simplemente la proximidad inmediata, ¿no? Claudia, por último, bueno, preguntarte qué expectativas tienen con este tomo, en este momento también tan complejo para, un acto tan político como es primero publicar un libro y segundo, publicar un libro de estas características en este contexto. Bueno, saber cuáles son sus sensaciones, conocer cuáles son sus expectativas, sus deseos. Bueno, mira, nuestros deseos son llegar a nuestros lectores y lectoras, que vamos a la búsqueda de ellos. Y bueno, y todo empieza el miércoles que viene, que lo vamos a presentar en el Museo del Libro y de la Lengua, en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires. Pero bueno, nuestros deseos son que ese libro llegue a un público al que le interesen estos temas, a diferencia por ahí de los 3 tomos ya publicados, que son cronológicos, como te decía antes, y que tienen también sus especialistas, ¿no? Este es un tomo que tiene un público muy diverso, ¿no? Y eso también es una expectativa, porque, bueno, justamente lo transdisciplinario es un espacio que digamos, que busca también su propio lenguaje para llegar a los demás, ¿no? Pero nosotros creemos que bueno, que puede ser útil. También queríamos, te cuento, Camila, no queríamos concentrarnos exclusivamente, si bien creemos que el tomo quedó fuertemente teórico, o por lo menos el prólogo en particular, y varios de los artículos quedaron fuertemente teóricos. No queríamos solamente pensar la teoría como un lenguaje que se habla entre ciertos círculos específicos, a veces muy, muy hiperacadémicos, sino abrirlo, ¿no? Abrirlo a otro tipo de público que no es opuesto tampoco a ese, ¿no? Pero de gente que son artistas o que son docentes, ¿no? Que tienen otros espacios que no son la circulación teórica del saber en la educación superior, ¿no? Sino que tienen otra relación con el arte, con las formas de vida y con la interacción con la cultura, ¿no? Entonces pensábamos en eso, en que el tomo no ganara nuevos lectores, y no los que en general se esperan de este tipo de publicaciones. Es un objetivo, es un deseo, es una fantasía, pero vamos por esa. Claudia, muchísimas gracias por este rato en EduBIM Te Invita a Leer. Bueno, muchas gracias a vos, Camila. ¿Estás escuchando? EduBIM Te Invita a Leer. Llegamos al final de la 4ª temporada de EduBIM Te Invita a Leer. Recuerden que ingresando en www.edubim.com.ar encontrarán las preventas de nuevos títulos, así como también fragmentos de anticipos para descargar de manera gratuita. Además, está disponible el catálogo de nuestros títulos en formato físico y digital.
No olviden suscribirse al newsletter de novedades para estar al tanto de promociones y descuentos. Mi nombre es Camila Argüello y esto es posible gracias al equipo de comunicación, Carolina Wilde en coordinación, Carolina Vázquez en newsletter, Sebastián Perotti en gráficas y audiovisual y Rocío Monasterolo en redes sociales. Agradecemos a todas las personas que participaron de este podcast y les agradecemos a ustedes por la escucha atenta. Nos reencontramos en el 2025 con más novedades editoriales, buenas noticias y grandes conversaciones.